chicos, bueno, vamos a ver, voy a tratar de haceros un breve resumen de este tema 9 de matemáticas, medir longitudes, capacidades y masas. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que, bueno, cuando vayáis a escuchar un vídeo como este, tenéis que tener delante de vosotros abierto el libro por el tema correspondiente y la libreta y un bolígrafo o lápiz para ir haciendo anotaciones de aquello que consideréis, bueno, pues que es importante o que no teníais muy claro, ¿vale? De esa manera es como hay que ver los vídeos. Después de ver el vídeo y, bueno, en los días posteriores, en los días sucesivos, bueno, pues os mandaré una prueba, hacer una prueba como hicisteis el otro día y, bueno, pues con esa prueba yo trataré de valorar un poco cuál ha sido vuestro aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues no me voy a extender más y voy a empezar a explicar este tema. Mirad, yo he hecho una presentación para que os quede más claro, ¿vale? Esta presentación también voy a poner el enlace para que os la podáis descargar, o para que la podáis ver y os clarifique un poco más este tema. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de las unidades de medida es saber qué es una magnitud, ¿vale? Las magnitudes son cantidades que se utilizan pues para medir de forma exacta distintas cosas, ¿de acuerdo? Las magnitudes que nosotros vamos a estudiar este año pues son la longitud, la capacidad y la masa. Existen otras magnitudes, pero estas son las más comunes. Para las unidades de longitud, pues las utilizamos para medir objetos, para medir superficies, para medir distancias. Las unidades de capacidad las utilizamos para medir volúmenes, la cantidad de agua que hay en un determinado sitio, o la cantidad de líquido que hay en un barril, en una cisterna, en una botella, y las unidades de masa, pues para medir el peso de los objetos, evidentemente. Bueno, vamos a la primera, las unidades de longitud. La principal unidad de longitud es el metro y a partir de ahí pues tenemos unas unidades inferiores y otras superiores. Eso lo veremos ahora. A ver, respecto a esto, yo podría medir pues con el palmo de la mano, podría medir con mi pie, podría medir mediante pasos, pero ¿qué ocurriría? Que eso no sería una medida exacta, ¿vale? Entonces, para conseguir medidas exactas, utilizamos instrumentos exactos. En este caso, para la longitud, solemos utilizar el metro o el kilómetro para distancias más largas. ¿De acuerdo? Bueno, pues la principal unidad de medida de longitud es el metro. Y por debajo de él tenemos unos submúltiplos, que son las unidades menores al metro, y por encima de él tenemos unos múltiplos que son las unidades superiores al metro. Para convertir una unidad a otra inferior, pues tenemos que multiplicar. Multiplicar o bien por 10, por 100 o por 1000. Si queremos pasar un metro a centímetro, pues multiplicaríamos por 100. Es decir, dividiríamos ese metro en 100 partes iguales, ¿vale? Y nos daría el número de centímetros, ¿vale? Y si lo que quiero es pasar a una unidad superior, ¿vale? Pues lo que tengo que hacer es dividir. ¿Por qué? Pues porque el kilómetro, ¿vale? Si yo lo divido en 10 partes, me daría el hectómetro. Si el kilómetro lo divido en 100 partes iguales, me darían decámetros. Y si el kilómetro lo divido en 1000 partes iguales, me darían los metros, ¿vale? Entonces, en función de a qué unidad tengo que pasar, ¿vale? Si es superior o inferior, pues hago una cosa u otra.
¿De acuerdo? Bueno, ahora lo veremos con otros ejemplos. Eh, Pasamos a la unidad de capacidad. La principal unidad de capacidad es el litro. Un litro es igual a 1000 mililitros. Bueno, eso ahora lo veremos. Al igual que ocurre con la longitud, el litro tiene unas unidades inferiores y unas unidades superiores. Las inferiores se llaman submúltiplos, las superiores se llaman múltiplos. Y la conversión se hace igual que con la longitud y, como veremos ahora después, igual que con la masa. ¿De acuerdo? Tenemos que descender o aumentar en función del lugar donde esté esa unidad. Bueno, y no os preocupéis que ahora vamos a ver un ejemplo muy clarificador. Y las equivalencias, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta las equivalencias para nuestra vida diaria. Tenemos que saber que un litro, la mitad de un litro es medio litro. Por ejemplo, pues si un litro son 1000 mililitros, ¿vale? Medio litro serán 500 mililitros. Y la mitad de medio litro es el cuarto de litro. Por lo tanto, tenemos que saber que un litro se divide en 4 cuartos de litro. Y cada cuarto de litro corresponde a 250 mililitros. ¿De acuerdo? Que sería aproximadamente la medida de un vaso de agua con los que bebemos normalmente. Bueno, pues pasamos a la siguiente unidad de medida, que sería la masa. La principal unidad de la masa es el gramo, pero en la vida cotidiana pues solemos utilizar el kilo o kilogramo. Hay que decir que no existe una relación directa entre la masa y el volumen de dos cuerpos. Podemos tener dos objetos que tengan el mismo peso, pero no necesariamente el mismo volumen. Como vemos aquí, un kilo de plomo pesa lo mismo que un kilo de madera, pero los volúmenes son distintos. La madera es más voluminosa que el plomo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso está bastante claro. Al igual que ocurre con la longitud y con la capacidad, la masa pues tiene sus unidades, sus submúltiplos por debajo del gramo, decigramo, centígramo y miligramo, y por encima del gramo pues decagramo, hectogramo y kilogramo. Para convertir una unidad a otra multiplicamos o dividimos en función de si lo que queremos es aumentar o disminuir, ¿vale? Vamos a ver ahora después un ejemplo, no os preocupéis. Y las equivalencias del kilo, esto sí que es muy común en nuestra vida diaria, cuando nos manda nuestra madre a la tienda a comprar tantos kilos de naranjas o de manzanas o medio kilo de determinada cosa, pues tenemos que saber a lo que equivale. Al igual que nos ocurría con el litro, el kilo corresponde a 2 medios kilos. Se puede dividir en 2 medios kilos. Y el kilo se puede dividir también en 4 partes iguales, que serían 4 cuartos de kilo, ¿vale? Si el kilo son 1000 gramos, ¿vale? Pues medio kilo serán 500 gramos. Y si el kilo son 1000 gramos, un cuarto de kilo serán 250 gramos. ¿De acuerdo? Bueno, y por último, en este tema tenemos la expresión de las unidades, que puede ser expresada una unidad de manera incompleja o de manera compleja. Cuando una unidad está expresada de forma incompleja, bueno, pues cuando únicamente se expresa una unidad. Y cuando está expresada de manera compleja, cuando hay dos unidades. Aquí tenemos dos ejemplos. La niña de la derecha está expresada su altura de manera incompleja, porque únicamente
señala centímetros, mientras que el niño de la izquierda está expresado de forma compleja, porque ya expresa en metros y centímetros, ¿vale? En más de una unidad, por lo tanto es una forma compleja. Pasar de forma compleja a incompleja, pues como vemos en la tabla, es muy sencillo, ¿vale? O moviendo la coma o añadiendo ceros, y a la inversa, pues igual, ¿eh? Añadiendo ceros a la izquierda o moviendo la coma hacia la izquierda. En el blog hay muchas actividades interactivas referidas a esto. Por lo tanto, si os metéis en el blog y hacéis estas actividades, os va a quedar mucho más claro este tema. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer una práctica, ¿vale? Mirar, he cogido una aplicación con la que puedo escribir con el